empezamos ya directo más de cerquita. Así que no va a haber problemas de zoom. Vamos a enchufar todo. Así no tenemos ningún problema. Y mientras les voy saludando, me voy preparando las uñas. Así probamos estos moldes nuevos que se los mostré en el haul de cositas de 11. Pero estos son como tips. Como que... Pero son cápsulas reutilizables, ¿no? Ven que tiene ahí, ahora se los muestro bien, pero ven que no van hasta la cutícula. Vamos a abrir acá el vivo, así puedo leer lo que me van poniendo. ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo en orden? ¿Todo bien? Me estoy conectando más temprano, ¿vieron? Hola Fedra, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ahí está, y ya tengo todo acomodado. Me saqué las uñas de ayer porque pues no las soporto. No hay caso, ¿eh? Años y años y años tratando. Y no puedo, chicas. Excepto que tenga una situación especial como fue mi casamiento, que me las banqué. Y después me las banqué, no sé, una semana y media más. No hay caso, no puedo. Así que lo que voy a hacer es la técnica que les enseñé en el video de cómo cuidar tus uñas naturales. Sí, encuentro el top coat regular. ¿Dónde lo habré puesto? Acá hay uno. Tengo como 4, pero siempre este es el que más me gusta, que es el de Gouache. La verdad que este me súper encanta. Entonces, ¿en qué se basa la técnica para cuidar tus uñas naturales y poder practicar arriba sin dañarlas? En ponerle 2-3 capitas de el esmalte tradicional, o sea, el top coat tradicional. Obviamente hay que dejar que seque muy bien. Y después simplemente podemos levantar la uña que construimos. Entonces no limamos nuestras uñas, no las preparamos ni nada de eso. Y podemos practicar una atrás de la otra. Entonces mientras se van conectando, me ayudan a compartir el vivo. Si están en grupos de Facebook o de WhatsApp donde hay otras manicuras que saben que les puede interesar. Y se preguntarán por qué me conecté de nuevo, ya que hice un vivo ayer. Y no suelo hacer tan seguido. Bueno, porque ayer no me quedé conforme con las cápsulas que probamos, las estileto, no me quedé conforme. No me gustó el resultado. Entonces me puse a pensar, mientras esto se va secando les cuento. Me puse a pensar de qué forma podríamos hacer para que quede mejor. ¿Qué onda? Esto no cierra, ahí está. Bueno, para que quede mejor, para que no se chorree tanto el producto y demás. Y se me ocurrió algo y lo quiero probar. Y ya que lo voy a probar, lo pruebo con ustedes. Así si funciona, les sirve el dato también a ustedes. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, quería probar también estas de extensión. A ver si podemos... A ver si puedo abrirlo. Esperen, No quiero romperle la cinta ni cortarla, porque si no después esto lo tendría que pasar a una cajita que tenga tapa. Y no tengo, las tengo ocupadas con decoraciones, así que por el momento, hasta que consiga una cajita que pueda separarlas por número, voy a tener que mantenerlas en el empaque original. Bueno, a ver, ¿cómo son estas cosas? Son como si fueran los tips que pegamos así para hacer esculpidas, pero son cápsulas dual. Ven que viene con la línea para medir, o sea, hasta dónde queremos hacer la uña. Viene con la sonrisa para que lo acomodemos. Bueno, no quiero tocar porque esto está fresco. Y viene con el numerito acá. No sé si lo llegan a ver, creo que sí. Bueno, este es el número 5, decía. Ay, ¿de dónde lo saqué? Ya empiezo a desordenarlo todo. No, este es 7, entonces este debería ser 6. A ver, vamos a verificar. Sí, 6, entonces 5 lo saqué de acá. Bueno, cuestión que para medir en qué uña va cada una de estas, en qué uña de nuestra mano encaja bien esto, tendríamos que medirlo como los tips, pero
teniendo en cuenta la particularidad de los moldes de Dual, que en general sí tienen que llegar de lado a lado, por supuesto, pero en general tenemos que tener en cuenta el espacio donde va a ir el producto, ¿sí? Entonces hay que chequear eso también. No es como un tip común que te tiene que ir pegadito, ¿sí? Entonces vamos a ver si le encontramos la vuelta para que quede bien. Eso por un lado. Y después por el otro lado, ya les digo, quiero probar otra cosita. O sea, vamos a probar seguramente esto en 1 o 2 uñas. Y esta otra cosa que les digo que se me ocurrió, a ver si sale bien, con los que usamos ayer, que eran enteros, pero los estiletos de Cherimoya, que son mucho más pequeñitos que los regulares, o sea, los comunes que usamos siempre. A ver qué pasa, a ver si logro que no se chorree tanto producto por el área de cutícula y por los costados y demás. Y también respondiendo a una pregunta que me hicieron ayer, que una de ustedes me comentaba que no se le seca, no se le cura el poligel en la cabina. Y hay una cuestión que me parece que no se los comenté, o sí, en algún video se los debo haber dicho, pero bueno, lo repito por las dudas. ¿Qué pasa? Cuando nosotros usamos poligel clear, no importa si la capa es gruesa, es transparente, se va a terminar curando. Pero cuando usamos covers o de color más sólido, lo que sucede es que, ¿cómo se llama? Que le cuesta más curarse. Entonces, lo que habría que hacer para que se cure perfectamente es ir haciéndolo en capas. Entonces, bueno, incorporando ese concepto y tratando de buscarle la vuelta para que no se nos chorree por todos lados, ahora les voy a mostrar lo que vamos a ver si sale. Mientras tengo que esperar a que esto se seque. A ver. Mili dice, hola, me encantan cómo explicás súper bien, gracias. Federa dice también, me encantan tus videos, gracias. Hola, Gema. Hola, Natalie. Gema dice, dime qué te estás echando, please. Ah, ese esmalte, es el top coat tradicional. El esmalte común toda la vida en nuestras casas, pero el top coat, o sea, el brillo transparente, ¿sí? Lo que estoy haciendo es voy a ponerme 2 capitas, te puedes poner 3 o 4. Esto lo que va a hacer es que yo pueda crear una estructura sin que se me quede el producto semipermanente en mi uña natural, ¿sí? Y que lo pueda retirar súper fácil y rápido. Porque es como que esto se va a secar, pero no se va a secar del todo. Se va a secar un poco superficialmente como para que yo pueda trabajar, ¿sí? Arriba. Pero no se va a terminar de secar por siempre, más definitivamente, ¿sí? Además, fíjense que yo en mi uña no hice nada. No la preparé, no nada. Bueno, obviamente si quieren pásense y demás. Bueno, como yo eso ya lo ahora de vuelta, no me voy a andar toqueteando tanto las cutículas. Y eso es lo que hice, le estoy poniendo... Uy, tiré todo. Le estoy poniendo esto a mis uñas, ¿sí? No importa que este es pro queratina, justo, bla, 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 no importa. Es simplemente, ven que acá dice top coat. Y bueno, de marca Coage, pero eso es lo de menos. ¿Está vencido? No, 10 del 21. Estamos bien, estamos bien. Pasa que lo tengo hace rato ya. Pero no está vencido. Cuestión es eso. Top coat común. Ponemos 2 capitas, esperamos un poquito, lógicamente, a que se seque, porque esto no es que lo meto en cabina y se seca, sino que tengo que esperar a que se seque al aire. Y una vez que esto está seco, voy a empezar a construir la uña sin limar, sin poner primer, ni bonder, ni adhere, ni nail prep, ni ninguno de esos. Solamente lo que voy a hacer después de esto es poner la base coat, o sea, la base para semipermanente, que es la que usamos abajo del gel de construcción o del poligel. Eso lo voy a poner directamente arriba de esto. Y ahí sí, obviamente lo voy a curar en cabina, ¿sí? Porque eso se cura en cabina. Pero bueno. Pero tengan en cuenta que esto que estoy haciendo es para una práctica, ¿sí? Si ustedes hacen esto en sus manos o con sus clientas, claramente no les va a durar
la aplicación para como debería durar una aplicación normal. Natalie dice, Dani, ¿para cuándo un vivo con decoración? Bueno, a estas uñas le podemos agregar decoración. Decime qué te gustaría ver de decoración. Tengo un montón de boludeces, así que seguro que algo podemos armar. Hola Erika, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, si quieren aprovechar para darle like al video mientras tanto, para compartirlo y demás, mientras se me va secando esta manito. Pasa que, claro, mientras se me va secando no puedo ni medir, porque si lo toco, se me va a pegotear el esmalte. Tienen estos tips una curvatura C que es una bomba. Miren lo que es. ¿Se ve ahí? Es tremendo. No se me actualizan los comentarios. Me da una bronca eso. Tengo que andar cerrando el video y abriéndolo a cada rato y esperar a que pase el bendito anuncio. Ahí está. Melinda dice... Así con top coat en frío practiqué sobre mis uñas naturales el acrílico y me duraba un día o dos y se me caían solas lavando los platos. Hoy ya me las puse por primera vez con primer y en número 2. Bien. Y bueno, ahora después, en unos días nos tenés que contar, Melinda, si te duraron. Sí, ahora sí que te las pusiste con primer y todo, si anduvo todo bien. Pero, ya les digo, esto de que dice Melinda de que poniéndoselo así, le duraban 2 días o así, o un día. Pero, ¿qué pasa? También, si hacemos un poquitito de fuercita, no lastimamos nuestra uña y se sale. Entonces, si quieren hacer una tras de otra, también este es un método. Igualmente, para hacer una tras de otra, les conviene una mano de práctica, un dedito de práctica o, bueno, la forma que encuentren, pero usando tips y no con sus propias uñas porque, bueno, eso les puede afectar un poquito si arrancan un poco más, si en alguna vez quedó... una cuestión, importante de esto. Yo hago esto, ¿no? Me construyo una uña, me la saco. Yo me la saco, bárbaro, pero para hacer otra uña encima tengo que volver a ponerme el esmalte tradicional, ¿sí? No es que la hago igual como estaba, porque si no, no pierdo la protección esta, ¿se entiende? Guada Sánchez dice, hola Dani, hola Guada, ¿alguna vez podrías dar consejos sobre cómo empezar a cobrar si sos principiante? Me dijeron que estoy cobrando muy poco, pero no me animo más. Creo que en el vivo anterior, no el de ayer, el anterior a ese, que estuvimos charlando y qué sé yo, que iba a hacer uñas y al final no las hice porque nos quedamos charlando y qué sé yo. Creo que en ese hablé sobre el tema de cómo empezar a cobrar. Si vos ves que estás cobrando muy poco y tu producto vale la pena, o sea, tu servicio vale la pena, subile el precio. Pero fíjate cuánto están cobrando en tu zona y otras manicuras y demás. Ahora, si vos haces una autocrítica y te das cuenta que tus uñas no son tan buenas en el sentido de que todavía te falta práctica y bueno, hay que ser coherente con lo que uno cobra, pero siempre tener en cuenta los productos que uno usa y chequeando la competencia, no por copiarse, sino para ver cuánto están cobrando las otras personas en, ¿cómo se llama? En el lugar donde uno vive o bien en el lugar donde uno trabaja, si es que trabaja en un lugar donde no vive, bueno, se entiende, por zona. Pues no es lo mismo en una zona donde hay más poder adquisitivo cobrar tal precio las uñas que en una zona donde la gente por ahí no tiene tanto para pagarse unas uñas carísimas. Entonces, eres buenaza, dice Gemma, gracias. Solo puedo usar primer o bond uno tras otro. ¿Qué me sugiere? No, para. Siempre aclaro lo mismo. O uno o el otro. Nunca uses primer y bonder juntos porque no va. Me
Melinda dice, tanta práctica, me quedé sin monómero. El kit que compré venía uno de 100 mililitros y ya fue. Yo solo quería baño, me mandé un 2. Llevo 3 días y me cuesta escribir, me siento muy fancy. Bueno, eso me pasa a mí, yo me desespero, pero me desespero mal, porque vieron que yo les comentaba que yo hago muchas cosas con las manos, pero en el sentido de, no sé, hago manualidades, hago scrapbook, pinto, qué sé yo, hago cosas con masa, con porcelana y qué sé yo. O bueno, las cosas, las tareas de la casa, y no me puedo acostumbrar, entonces me las hago las uñas, aunque sean de un número 1 o un número 2, me las tengo que sacar porque me agarran una desesperación por escribir, me vuelvo loca. Natalie dice, Dani, decoración de dibujos. Pero pará, porque yo no, el nail art no es lo mío, He hecho algunos y bueno, si quieren, mándenme. Mira, está Natalie en el grupo de Telegram. Tenemos un grupo en Telegram, si te querés unir, tenés que poner en el buscador de Telegram, ponés comunidad y el nombre de mi canal, o sea, I am Dani DIY, y te unís al coso de Telegram. Mándame por ahí qué diseño te gustaría que intentemos hacer en vivo, a ver si le encuentro a la vuelta. Para otro día, obviamente. Guada dice, claro, uso buenos productos dentro de todo. Mis clientes les duran, pero vivo en Nueva Córdoba, lleno de estudiantes y muchísima competencia, y no sé cómo cobrar si hago algún diseño. Bueno, lo que muchos hacen, que es lo que corresponde, porque es un trabajo extra, es cobrar un precio tranqui para, por ejemplo, solo esmaltado. Ahora, si el esmaltado es con decoración, bueno, le sumamos un extra. Y si es con nail art, otro extra, ¿no? Y el extra se cobra por uña. En general, es así como suelen cobrar. Bueno, a ver. Sí, ya está. Miren, ya toco y no me queda pegoteado. Así que más o menos voy a empezar a ver si puedo medir. A ver cómo está esto. A ver, este es un número 4. Si yo lo apoyo acá, tengo que tener en cuenta como si fuera un tip, ¿no? Pero obviamente con el relleno, o sea, el espacio donde va a ir el producto. Yo creo que este va a andar bien para esta uña. Y esta que siempre suele ser el mismo, también. Yo creo que va a andar bien. Entonces vamos a dejar el 4 para... no, pero no me voy a hacer todas. Entonces, sí, ya fue. Pruebo con este. Si no, pruebo con otro. Entonces, no me voy a preparar la uña porque me hice esto para justamente todo en orden. Sí me voy a poner base para semi en la uña que voy a hacer la aplicación, ¿no? Entonces, ahí me puse base y lo llevo a cabina. La tengo que curar, pues si no, me va a quedar todo mojadito, pegoteado, un horror. Y ahora vamos a colocar poligel en el molde. A ver qué onda. Lo bueno de hacerte así esto de ¿cómo se llama? Con el esmalte común, la protección, es que ahora yo, más tranquila, me puedo hacer una uña hasta el final del molde, una uña larguísima que sé que después me la saco y ya está. Sí, que me dure un ratito para el video y listo. Bueno, ya curé acá, así que ahora sí voy a pasar a ponerle el poligel. A ver qué color le pongo. Ya sé, voy a traer el fucsia ese que compré una vez, que no uso mucho. Este. Bueno, voy a prepararme entonces. Necesito la servilletita. ¿Por qué le arranqué un pedazo a esta servilleta? No me acuerdo. Bueno, habrá sido ayer, no sé, no me acuerdo. Bueno, el tip acá. Vamos a usar así lo gasto un poco. Acá tenemos el pincelito y la solución para poligel. Está rancio, esto quedó de ayer. Estas cosas no se tienen que ver en vivo, ¿vieron? Pero bueno, ya saben cómo soy. ¡No! Se me va a arruinar la cartulina.
Ay, quizás zafa, ¿eh? No sé qué tendrá la solución esta para poligel, pero... Claro, no es acetona, ahora que pienso. Quizás zafa, ¿eh? No parece decolorada como si se le hubiese caído acetona. Bueno, la solución acá. Vamos a ponerle esto. Ahí va. Voy a hacer igual que ayer. Voy a usar la cosa esta para apoyar esto, cosa de que si se vuelca un poquito no caiga sobre mi bendita cartulina. Y ahora sí, bueno. Vamos a hidratar el pincelito. No sé si eso se está viendo. Sí, creo que sí. Recuerden que cada vez que vamos a usar el pincel por primera vez, tenemos que hidratarlo bien. Bueno. Cuestión. Vamos a poner... Miren el color. Es precioso, ¿eh? Pero no sé por qué no lo uso. Pero es muy lindo. Es como un rosa Barbie. Ay, claro, lo estoy poniendo del otro lado. No, bueno, a ver, ya fue. ¿Hacemos toda la uña completa? Qué miedo. Bueno, lo primero es mojar un poco la perla para poder justamente manejarla. Bueno, igual acá, como es poligel, esto lo puedo ir bajando. Más o menos. La cosa es llegar de lado a lado, recuerden, y dejando el hueco de la curvatura C, ¿no? Lo que tiene de bueno estas cápsulas, que son totalmente transparentes, que yo lo doy vuelta y puedo chequear que, por ejemplo, acá me falta producto, que acá hay una burbuja, ¿sí? ¿Se ve ahí la burbuja? ¿La llegan a ver? Acá. Entonces, ahí yo tengo que meter el pincel y reventar la burbuja. Después, bueno, obviamente quedó así horrible. Acomodo de vuelta. Y listo, vuelvo a llevar producto ahí y ya está. Pero importantísimo que nunca queden burbujas, ¿bien? Y que el producto llegue, si está muy mojado el pincel, lo podemos secar un poquito. Y otra cuestión que les comentaba ayer, que me parece muy importante, es que si van a usar cápsulas dual, tienen que tener torno. Porque por más que uno haga perfecto esto, de colocar así y que la curva se vaya viendo bien y demás, creo que hay que agregarle un poquito más de poligel. O ver si, a ver, le achico la punta de última. Voy a arrastrar acá. Es muy importante, les decía, que tengan torno o máquina pulidora, como le quieran llamar. Porque para perfeccionar la parte de abajo, o sea, esto, van a necesitar torno, porque es imposible llegar con la lima manual, ¿sí? Entonces, si no tienen torno, no se manden a hacer dual, porque se van a volver locas para querer corregirlo y va a estar complicado. Bueno, ahora que ya bajé bien esto, aunque quedó medio manchadito, lo voy a llevar para acá. Y obviamente tengo que cubrir los dos puntitos acá, ¿no? Me imagino. No sé, yo les explico como si fuera una experta en esto y es la primera vez que lo uso. Pero bueno, sí les doy tips generales del dual, ¿no? Ahí va. Ahí, acá. Tengo que verificar que me llegue bien a los costados. Es genial el dual, el poligel, porque es como una masita, no sé, súper flexible. Bueno, ahora sí, voy a verificar de este lado, que llegue de lado a lado bien. Y ahora viene el momento de la verdad, que hay que ver como mierda
pongo esto acá. Esto se le salió del otro lado. Yo pongo esto acá, ¿no? Lo posiciono, pero no sé bien a qué altura, pero bueno, vamos a probar. Ahí. No, me parece que le pifié de tamaño. O que esto necesita... Claro. Esto necesita el broche, me parece, ¿eh? Porque no... Miren, se cae. No es como que lo agarra desde la cutícula. A ver, vamos a probar con el broche. Total, me puse esto que me lo puedo sacar y ya. ¡No! ¡Se me salió! A ver, vamos de vuelta. Ahí está. No, igual no lo está sosteniendo. Esto va a ser un desastre. Nivel Dios. Encima está torcido. Bueno, más o menos así. Lo vamos a llevar a cabina a ver qué pasa. Estamos probando. A ver. No, se me apagó el otro, no es spoiler. Mierda. Bueno, paren que lo voy a enchufar. Ay, me tengo que parar. Bueno, espérenme un segundito que se apague la cabina. Y ahí les prendo de vuelta, enchufo el coso. Bueno, a ver qué pasó con esto. No, esto le falta. Ahí está. Paren que voy a enchufar el otro. Le voy a poner un poco más a curar mientras esto se prende. Ah, pero dice 22% de batería. Cualquiera. ¿Y por qué se me apagó? What the fuck. Está re sucio. Dale, amigo, que quiero leer. Acá, YouTube. Bueno, a ver si esto se sale. Ahí va, ahora sí se despega, ¿ven? Ahí está, bueno, esto es una porquería. Ah, no, quedó, pensé que acá iba a quedar un hueco de mi uña. Pero, miren, les voy a mostrar así, ¿ven? Esto no pasa. O sea, quedó, Quedó ahí la extensión hecha, pero esto hay que limarlo, porque yo no puedo continuar poniendo una perla acá con esto así. A ver, vamos a probar. Ya sé, vamos a probar con... Acá está el vivo. A ver, voy a poner ahí, así los puedo leer. Vamos a probar con una fresa que tengo que es para esta. Nada que ver, pero bueno. Que es bien finita, ¿saben por qué? Porque no quiero lastimar mi uña natural. Piensen que tengo que limar acá este pedacito nada más. Así que vamos a enviar esto. A ver qué sucede. Corro esto, así no se me contamina. Ahí se ve, sí. A ver. Porque como esta es para tipo rusa, no me va a lastimar la piel ni nada de eso.
Y para hacer estos costaditos creo que me va a servir bien. Igual, o sea, probablemente sea que yo no sé usar esto, ¿no? Pero no sé si lo usaría. Tipo, es más fácil pegar un tip y listo. ¿Ven lo que les digo? Estos detalles de perfeccionar la parte de abajo, si no tienen torno, no lo pueden hacer porque es imposible meter la lima acá abajo. Bueno, ven, ahí yo ya le saqué un poco. Igual me quedó como para abajo, ¿no? O es porque falta el coso. Bueno, ahora cuando lime de costado vamos a ver. No puedo entrar ahí. Ahí está. Y a ver acá. Ahí está. Bueno, a ver. Con una lima común. Pues no quería darle con la lima común acá para no tocar mi uña, ¿no? Voy a hacer los faldones. Despacio, porque esto... ¡No! ¡Miren! ¡Se partió! Maldita sea. No la puedo limar así. Ya está, se me salió. Se me salió en el borde libre. O sea que acá estaba bien, pero igual le faltaba producto. Bueno, no importa, vamos a intentar de nuevo. Ahora, como yo tengo el esmalte este y qué sé yo puedo hacer esto y sacarme esto. ¿Ven? Y no me lastimo, no pasa nada. Y acá se levantó un poco el esmalte tradicional, pero no es que me estoy arrancando mi uña, ni me va a quedar como cuando me arranco el semipermanente, ni nada. Mi uña no le pasó nada, no se lastima, no es nada. Y esto hago así con quita esmalte y se sale. Bien, bueno, acá podemos ver cómo quedó más o menos la curvatura. Finito esto. Qué vergüenza. Bueno, vamos de vuelta. El tip. Ay, ¿qué habré hecho con el tip? Vamos a probar otra vez. Intento 1 fallido. Acá está. Bueno, vamos a pasarle una wipe con alcohol para limpiarla. Y como es el mismo número que era el anular, porque si no en esta me tengo que volver a poner el esmalte, ¿no? Entonces, como era el mismo número que en la del anular, ahora lo voy a hacer en esta, ¿sí? Vamos a probar en esa a ver qué pasa. Entonces voy a poner una perlínea. Ah, no, este es blanco, nada que ver. ¿Cuál era? ¿Dónde está? Acá. Vamos a poner una de estas. Vamos a intentar otra vez. Porque esto no nos puede ganar. Voy a hacerla más rellena, pero... qué sé yo. Me da a que si lo hago más relleno se me va a salir más para todos lados. Pero bueno. Ahí hago para arriba. Acá, que llegue hasta acá. Voy a ver si lo hago más rápido. Le voy a poner otra en vez de estirarla tanto. No me puede ganar este molde. Igual sigo insistiendo. Tipo, poné un molde de papel o pegá un tip y a la mierda. Bueno, este es un poco más ecológico porque es reutilizable, pero... lo único que le veo a favor hasta ahora. No, pero ven, yo no puedo poner esto con este grosor. Me parece demasiado. Bueno, qué sé yo, vamos a probar. A ver qué pasa, che.
Ah, le tengo que poner base. A la del anular. Que es en la otra que encajaba este coso. Esta cápsula. Bueno, ahí voy a curar esta y a ver qué andan diciendo por aquí. Hola Nilsa, ¿cómo estás? Hola Abril33, ¿haces uñas acrílicas? Sí, sé hacerlas, pero bueno, siempre digo lo mismo. Tengo 2 millones de polímeros, pero no soporto el olor del monómero. Me da mucho dolor de cabeza y me seca la garganta y no puedo ni hablar. Entonces, bueno, es complicado para mí hacer de acrílico porque me hace muy mal. Sofi dice, mantener prendida la cabina y lo pones a secar. ¿Eh? ¿Cómo? No entendí. Hola Yasmin, ¿todo bien? Si alguno de ustedes ya usó este tipo de tips así con poligel y sabe cómo encontrarle la vuelta, páseme el dato. Así nos ayudamos entre todas. Bueno. A ver. Ah, creo que más o menos entiendo lo que decís. Que lo sostenga y que le esté dando la luz de la cabina, ¿eso me decís? O bueno, si no es eso, igual lo voy a probar. Bueno, acá tengo la cabina. Y la voy a prender. Y lo voy a apoyar. Ahí, que se vaya curando de a poco. Ahí, que se vaya posicionando. Si es que es eso a lo que te referías, pero bueno, quizás esto funciona. Para que no se mueva el coso. En vez de ponerle el broche ese pedorro que al final nos caga todo. Ahí parece como que se estabilizó, así que ahí está, ahora le voy a poner 1 minuto. Esos fueron unos 30 segundos. Y ahí lo metí dentro de la cabina un ratito más. Vamos a ver si así funca. Ay, ay, ay. Esto no tiene atrás una explicación, ¿no? Deberían. Miren, tanto que aman Cherimoya. Made in China, como todo. Como todo en este mundo. Todo lo hacen los chinos, no pueden ser tan grosos. Ay, ay, ay. Bueno, ahí va. Ahora en teoría debería estar curada. Ahora pareciera que no está tan frágil. O sí, es lo mismo. No, bueno, ahí parece mejor. Bueno. Ahora tengo que chequear. ¿Esto está seco? Sí, bueno. No creo que esta se parta, está más rellena. Pero obviamente le tengo que sacar, o sea, le tengo que limar esta cosa horrible que quedó acá, ¿no? Cuestión, vamos a... Uy, paren, tengo que limpiar esto. Ay, che. Bueno, ahí va. Voy a volver a agarrar la... Voy a volver a agarrar la misma fresa. Ah, tengo que limpiar la uña. Y voy a usar la misma fresa que recién, que... Uy. Que me parece que es la mejorcita. Para limar algo así tan chiquito. Y espero que no se salga esta vez. Ahí estamos. A ver. Vamos a darle despacito acá.
Voy a rebajar esto y supongo que después el paso siguiente sería poner una perla en la parte de la uña, ¿no? Creo que ahí ya está, no me voy a zarpar tanto como con la otra que lo dejé más finito, pero la verdad que es al pepe, me parece. Bueno, a ver. Ahí le rebajé un poco el coso ese que le sobresalía del producto excedente. Voy a sacudir bien. Limpio. Y ahora voy a poner una perlita chica. Acá en la unión, como si estuviera haciendo una esculpida en poligel normalmente. Humedezco la perla. Y la voy a empezar a acomodar como eso, como si estuviera haciendo la uña normal. El secreto para acomodar el poligel es que esté el pincel con la solución, o sea, que la perla esté humedecida por la solución. Si queda una burbuja, la aplasto así de costadito y la saco. Y para sellar el área de cutícula voy empujando de a poquito y llevando hacia ahí, pero cuando me voy acercando a esta zona, voy levantando la cola del pincel. Y entonces así voy haciéndole la formita al contorno este y que no me toque nunca la piel, para que no haya desprendimientos. Si el producto toca la piel, es probable que después haya desprendimientos. Ay, no veo lo que estoy haciendo. Tengo que hacer así. Entonces, si se me empieza a pegotear, tengo que humedecer el pincel. Y la forma de ir acomodando y de llevando el producto para integrarlo con la perla anterior, o sea, con lo que ya tenía de estructura, es aplastar y acomodar. Eso que aplasto se va a expandir, lógicamente. Y bueno, eso lo voy acomodando. Y con esto le termino de dar un poco más de grosor a la uña, a la punta, ¿no? Más que nada. Ven acá, como estaba muy húmedo, se me empezó a chorrear acá. Entonces, antes de llevarlo a cabina, con el pincel medio en punta, lo tengo que ir acomodando eso. Siempre el dedo hacia abajo, porque si lo pongo así, el producto se tiende a correr hacia el cutícula. Ahí lo voy acomodando. Siento que me falta producto en la punta. No sé si estirar este o agregar otra perla. Estoy ahí en el debate. Ah, no, eso es de la anterior. Ahí. Ven, yo acomodo. Y si me quedó producto en el pincel, lo tengo que limpiar para después poder ir a humedecerlo otra vez. Lo que pasa es que estoy re incómoda para enfocarlo. ¿Ven lo que les digo? Que acá falta producto. Entonces le voy a agregar un poquitito. Apenitas igual. ¿Ven? Nada, casi nada.
ir acomodando. Mientras aplasto la voy llevando de un lateral a otro. Acomodo acá en la punta. Y ahora lo que tengo que hacer es unir acá. Siempre chequeando esto, ¿sí? Que no se me vaya producto a los costados, que no toque la piel. Y más o menos se va integrando y va quedando. Bueno, cuestión, después solo falta limar. Ahora yo puedo chequear un poquito de costado y me doy cuenta que esto es un horror, no mentira, que quedó acá como un pocito. Entonces eso lo puedo corregir antes de llevarlo a cabina, bajar acá esto, ahí está. Entonces, acá. Entonces ahí me queda más derechita y después tengo menos trabajo para limar. Cuanto más perfecto podamos dejarla antes de llevarlo a cabina, menos vamos a tener que limar después. Ahí. Ahí está. Y acá este cachito podemos retirarlo o dejarlo ahí y después lo acomodamos con la lima. Bueno, más o menos voy a ver si llevo esto a cabina. Que tendría que... Ay, este es el problema, por eso no quería enchufar el otro teléfono, pero bueno, se ve que no le alcanzó la batería. Tengo 4 enchufes nomás entre la luz, el teléfono con el que transmito, la cabina y el torno no me alcanza. Tengo que poner la zapatilla que no sé dónde la dejé. Cuestión, vamos a curar. Ahí tranca. A ver si esta vez sale. Bueno, en teoría la parte que nos importaba, que era la de colocar este tipo de tip, salió. Porque ahí quedó y no se rompió ni como el anterior. Pero no sé si, o sea, si me preguntan si lo recomiendo, creo que les diría que no. Igualmente, como les digo, puede ser que yo lo esté haciendo mal, porque es la primera vez que lo uso. Mientras voy a ver si puedo limpiar un poco esto. Ahí va, bueno. Entonces ahora lo que voy a hacer es cubrir esto, limpiar con alcohol o clarificador, lo que les guste usar, la superficie de la uña para limarla un poquito y terminar de darle estructura. Porque imagínense que no la puedo dejar así. Tengo que limarla. Creo que está bien seco, ¿no? Sí, bueno. Vamos a sacar esto en medio, cerramos acá y... Ahora sí, otra vez. Enchufo acá. Enchufo este. Y primero con esta misma que vengo usando, que usé para el... ¿Cómo se llama? Para el montoncito ese, la montañita que quedó cuando pusimos el coso, el tip, la cápsula digo. Con este mismo voy a hacer la parte acá de la cutícula para que me quede bien sellada. Que no, si quedó un bordecito, un exceso de producto, ya con esto se va a salir. Y de paso voy sellando el área de cutícula. Con esto se hace súper rápido.
Y es un poco la idea. Después por abajo tengo que perfeccionar acá. Hoy. Este bordecito que se me escapa. Ahí. Y del otro lo mismo. ¿Sí? Tenemos que perfeccionar esto un poquito. Ahí va. Bueno, esto también podemos con la lima hacer los faldones que nos queden derechitos. Ojo acá, no limen muy bruto porque recuerden que esta uña está hecha sobre el top coat regular y se me puede salir, ¿sí? Entonces no sean muy bestias al limar porque pierden la oportunidad de hacer esta práctica, si no. Después tenemos que tener en cuenta los laterales. Como en todas las uñas, esta está medio gastada ya. Parece que voy a agarrar otra lima. Voy a sostenerlo para hacer la punta porque, ya les digo, este es un movimiento medio brusco y no quiero que se me salga de la uña a la uña. Vamos a hacerle ahí la punta recta. Y ven lo que les digo, por más que yo intenté marcar la curva C y todo, es como que finalmente va a necesitar un retoque con el torno. Por eso les digo, no se pongan a hacer dual si no tienen cómo arreglarlo después, la parte de abajo. Siempre necesita un retoque. Y eso no es porque yo sea re bruta, sino porque siempre les va a pasar que puede quedar un pichiquito nada más, chiquitito, chiquitito. Y bueno, ya ahí van a tener que usar el torno. Bueno, ahora cuestión, vamos a limar la superficie. Cosa que si usamos una cápsula dual entera, nos va a salir siempre perfecto. En cambio, con este, como estuvimos medio moldeando a mano después de la extensión, hay que darle unos toques más. Bueno, esta no es para esto en realidad. Esta era para la cutícula nomás. A ver, voy a agarrar otra fresa que me sea más para la superficie. A ver, vamos a probar con esta. A ver si engancha mejor. Esta también la podemos usar para la parte de cutícula porque es así como un conito. Ojo con esta porque obviamente levanta mucho más producto. Que no se nos vaya la mano. Y que no se nos deforme la estructura. Bueno, con esta podemos ir emparejando. Si quedaron unos pocitos, podemos hacer el movimiento así para abajo, si el pozo viene por ahí. Y para darle más redondeo, lógicamente tenemos que pasar el torno así, o sea, de lado a lado. Para ir perfeccionando esa forma de semitubo. O bueno, como si fuera la curva C, pero por arriba. O sea, la superficie de la curva C. Igualmente, como no estoy pudiendo tener precisión porque estoy de costado, después lo voy a perfeccionar con la lima. Pero más o menos ahí ya le voy dando forma. Ahora, con esta misma, voy a ver si puedo acá, sí, perfeccionar acá, ven, le voy sacando a pared. Yo lo que me estoy dando cuenta es que acá sobra producto. Entonces, si yo la miro de frente, me doy cuenta que acá, ven, de este lado hay más producto que de este. Entonces, voy a despacito pasar el torno por acá para bajar un poco esta parte. Y ahí cuando ya me va quedando un poco más pareja, ahora sí, continúo con la parte de abajo. Porque si no, si solo me guío por la de abajo, probablemente de acá, si que vea más producto, me mande más para ese lado y me quede todo torcido.
Acá tenemos que chequear bien que no hayan quedado nada, ninguna cosa extraña por acá abajo. Y ahí más o menos va quedando la curvatura. Ya va quedando más finito. No la cosa ancha que había recién. ¿Ven ahí cómo se va notando? ¿Cómo va cambiando? Pero, por eso les digo, primero tengan en cuenta la superficie. El limar la superficie, que no les queden montañas en la superficie, porque después, si no, para hacer esto de abajo se van a guiar mal y van a terminar sacando y por ahí después les queda re deforme. Bueno, ahí va. Ahí hice todo lo que iba a hacer contorno, ya le di como una mayor estructura, quedó un poco más derecho, pero lo voy a finalizar con lima, con el lado más suave de la lima. Esto se los expliqué en un video donde les muestro cómo me gusta limar a mí para que queden perfectas. La forma de hacer distintos limados de los sectores y luego unificarlos. Yo lo voy a hacer rápido, no me voy a detener en explicar eso ahora porque, bueno, es un largo rato. Es más, también hay vivo, donde se los fui explicando en vivo, de cómo limar el poligel y demás. Con esto voy a terminar de sacar los pocitos o las marcas que haya hecho con el torno por estar así todo torcido. Lo perfecciono en la punta, chequeo los laterales y como el poligel se lima súper fácil y esto ya es una limadita para terminar, no me voy a detener en la lima gruesa, ¿sí? En la parte gruesa de la lima, sino que por el contrario estoy usando la parte más finita de la lima, la más suave, porque no es mi intención retirar mucho producto, sino más bien perfeccionar acá el limado, ¿sí? Bueno. Creo que ahí va quedando. A ver, falta un poquito de acá. Para darme cuenta, muchas veces lo mejor para darme cuenta si la punta está derecha es verla así, ¿sí? Si yo la veo así, me doy cuenta, me puedo dar cuenta si está derecha o no. A veces cuando la vemos así no nos damos cuenta porque los dedos tienen inclinación y qué sé yo, pero cuando está así se ve mucho mejor. Y lo mismo así, viéndola de acá. Bueno, ahora lo que voy a hacer es... ¡Ay! Me agarró hipo. Con la lima spongy, buffer o como la conozcan, pulir la uña para que me quede lisita, que no me queden rayones y demás. Ojo con esta, porque con esta lima también podemos hacer pozos y surcos si le damos muy emocionados. El movimiento con esta lima es más bien circular, ¿sí? No es o zigzag, ponele, pero no es una rayada atómica, porque si no podemos arruinar todo. Vamos a chequear de nuevo los faldones y acá, cuando yo pongo la lima así, lo que me doy cuenta es que este faldón está más arriba que este. Entonces si lo pongo así, puedo unificarlos y que queden a la misma altura. Y también esto va a hacer que se vea mucho mejor. Bueno, acá podemos ver, cuando ponemos la lima así, la curvatura que nos queda. Que al final
no es tan marcada. Pensé que se iba a marcar más todavía. Pero bueno, si yo le diera más con el torno acá y lo hiciera esto más finito, podría hacerla más profunda. Pero no sé, me quedaría muy finita y no me gusta. Algo que sí está bueno, que destaco de estas cápsulas, es que es como que sirven para hacer la estructura europea, que es la que sale de acá, el producto, o sea, zona de cutícula, peralte, y viene recto hacia la punta, ¿sí? Eso es un poco la estructura europea, y la verdad que es linda como queda y todo. Así que bueno, ya sabemos que estos moldes sirven para eso, para lograr esa estructura. Pero, ya les digo, no sé si los volveré a usar. Me parece que los voy a vender. O hago un sorteo y se los rifo. Porque la verdad no me resultó nada cómodo. No me parece que agilice el trabajo. La verdad que medio al pedo me parecen. Esa es mi devolución. Vamos a ponerle alcoholcito. White. Ahí va. Bien, y ahora qué sé yo, podemos esmaltarla, podemos ponerle top coat o podemos sacárnosla. ¿Cómo la saco cuando tengo esto? El cosito este. Le mando así con el repujador por abajo y miren, ya está, se salió. Y ven, no me lastimé, no me hice nada, no me arranqué una uña, no nada, todo en orden, ¿sí? Solo me queda acá un poco unos restos a veces en el área de cutícula, eso puede pasar. Que les quede así un poquito de producto. Pero tranqui, se lo sacan, se vuelven a poner el esmalte tradicional y listo, hacen otra uñita. Es una buena forma de no arruinarse sus manitos. Aparte, cuando la sacamos, podemos ver las imperfecciones en el sellado de cutícula. Que eso está bueno. También para practicar. Porque al sacarla, vemos que nos queda, por ahí en alguna parte que nos quedó el producto medio, algo de eso. Bueno, eso es porque es en alguna imperfección en el sellado de cutícula. Entonces, también al sacarla así, podemos verificar esos detalles y que en el futuro nos queden mejor. Esta debería entrar acá también. Ahí entró también. Porque como es el mismo tamaño, me la puedo pegar acá. Bueno. Espero que les haya gustado la reseña de esta porquería. A mí no me gustó el producto, pero estuvo bueno probarlo. Y después, la otra cuestión que les quería comentar, ¿se acuerdan que les decía que en el de ayer nos quedaba bastante producto por afuera y demás? Entonces que se me había ocurrido probar una cosita. Eso que se me había ocurrido probar es lo siguiente. Vamos a hacer la prueba. Ah, paren, no, mentira. Primero lo que voy a hacer es... Bueno, para esto voy a usar moldes enteros, o sea, cápsulas dual enteras, que podemos usar las mismas de ayer, o sea, las tipo estileto. A ver, tendría que buscar la que coincide con... Ah, lo podría hacer en el pulgar, miren, porque me había puesto en el pulgar. Bueno, esta es la del pulgar, ¿no? Sí. Entonces la voy a limpiar para ver si podemos encontrar una forma de que, por ejemplo, este, que es de color bien así puro, se cure bien. Y además que no se nos chorree tanto producto, ¿no? Entonces, lo que estuve ahí pensando es lo siguiente. Yo me pongo acá. Ah, y otra cosa también, que se acuerdan que con esto me voy a poner la base y la voy a curar. Y mientras le voy diciendo. Otra cosa que nos pasaba con estos moldes
es que al ser tan finitos y no tener tanto espacio, las uñas nos quedaban muy finitas. Y si poníamos mucho producto, lógicamente se nos chorrea todo. Entonces, encontrarle una forma de no tener que hacer 2 pasadas del dual. Bueno. Entonces, y porque todo esto surgió de que ayer uno de ustedes dijo lo de hacerse un capping y después arriba uñas de poligel. Y yo dije, pero what the fuck. Pero ahora pensé, ¿no? Si yo agarro el poligel y hago como si fuera un capping, o sea, una perlita miniatura, que voy a acá, humedezco la perlita, ahí, seco el pincel y la voy a empezar a acomodar como si estuviera haciendo un capping, ¿no? Acá cuando llego al área de cutícula voy a ir levantando la cola del pincel para que no se me pegue el producto a esa zona. Aplasto y acomodo para llevarlo por todo el área esta. Una capita finita como si fuera un capping. Si me sobra producto lo saco, pero que el producto nunca toque la piel. Si no, queda súper perfecto de algún pocito y eso no importa acá, ¿sí? Porque esto no es el resultado final. Pero sí es importante que no toque la piel. Voy a tratar de sellar bien acá. Que quede lo más... Uy, se me corrió. Que quede lo mejor posible. Acá retiro un poquito que se excedió. Acá lo mismo. Ahí está. Entonces así como está, como si fuera un capping, lo voy a llevar a cabina, ¿no? Entonces lo curo 1 minuto. Como si estuviera haciendo, ya les digo, un capping de poligel. Entonces ahí yo voy a tener ya la primera capa de la estructura curada, ¿sí? La estructura con el color sólido, que no es el clear transparente. Ahora cuando se cura, les muestro. Bien, acá yo ya tengo la capita curada. Entonces ahora me voy con el tip este, que es el que voy a usar. Le voy a poner una perlita. Ahí. Voy a acomodar esta perla, tratando de llevarla de lado a lado. Y en la parte acá de cutícula le voy a poner menos producto. Sí que cubra, pero finito, porque total ya tengo producto en la uña. Trato de que este llegue bien. Acá hay una burbuja, la saco y vuelvo a acomodar.
Ahí llegando bien de lado a lado. Y entonces ahora lo que hago es colocar esta sobre esto que hice, pero dejando unos milímetros del área de cutícula. ¿Sí? O sea, no toco el área de cutícula. Y le voy a poner la porquería esta. A ver si me lo sostiene. Bien. Voy a corregir de acá abajo. A ver, humedezco. No sé si lo están viendo, pero es que no. Lo estoy haciendo sin mirar. Acomodo esto que se chorrea. Le voy a bajar un poquito la punta para que esté más derecha. Ahí está. Bueno, lo voy a llevar a la cabina. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si esta forma sí funciona. Para que no nos desperdicie tanto producto, que no nos quede producto en la piel. Y por último, o sea, y lo más importante, que nos quede, que se nos, perdón, estaba leyendo un comentario. Lo más importante es que se curen las capas de producto. Ahí está. Me tildé. Bueno. A ver. Uy, que toqué. Hola, Vane. Melinda dice... soy re nueva en esto, compré mi kit de acrílicas este mes y me mandé a practicar lo que vi en 1000 videos. Está perfecto, es cuestión de practicar. Sofía dice, Dani, deberías secar por debajo ya que es un tono muy denso. Sí, pero como yo tengo la cabina que tiene placa reflectante abajo, no necesito curar por abajo. Porque hace reflejo y me cura de arriba y de abajo. Por eso siempre les recomiendo mi cabina. Bueno, ¿ven? Yo lo acomodé. ¿Ven que acá hay una distancia? ¿Se ve? No te lo puedo creer. Maldita sea. ¿Volvió? Ay, díganme si les volvió. Me parece que se me cortó internet, pero ya volvió. ¿Les volvió la imagen? ¿Sí? ¿Volvió? Genial. Bueno, les estaba mostrando, acá me faltó un poquito, ahora que veo. Ahí está. Bueno, les estaba mostrando que si yo se los muestro así de costado, ven que ya no tiene ese relieve. Y se ve perfecta. Entonces simplemente lo que tengo que hacer es darle una pasadita tranqui a la superficie. Digo tranqui porque no tienen que limar demasiado, porque si no esa estructura perfecta, la superficie perfecta que nos dejan los moldes dual, la vamos a perder al pedo por limar, ¿sí? Entonces es una pasadita nomás para sacarle el brillo y que de lo que pongamos después, ya sea esmalte o directamente el top coat, agarre perfecto. Bien, entonces listo. Entonces ahora voy a retirar acá y lo que voy a hacer es pasarle el buffer, lima spongy, bloque pulidor, como les guste llamarlo. Retiro las imperfecciones, las rayaduras, perdón, que me deja el limado. Y ahí estamos. Ahora, para que vean, bueno, la curvatura quedó así. ¿Sí? Quedó buena. Si yo hago fuerza no se parte. Y lo que estaría bueno que veamos es
cómo quedaría si yo lo esmalto por arriba con un color. Por el cuestión de esta unión. No me gusta cómo queda a la vista. Se nota como diferencia de colores. Por más que yo toco, paso la uña y no hay diferencia de coso. No hay desnivel. Pero a la vista sí. No me gusta. Entonces, pero bueno, ya es una solución para cómo usarlo. Lo que voy a hacer es esmaltarlo, a ver qué pasa. A ver, un color potente que se note esto. Esto es fucsia. A ver. Ya que estamos con los rosas Barbies. Ahí va quedando. Acá toqué un poquito la piel, así que simplemente lo que hago es pasar el repujador. Limpio. Voy a llevar a cabina y después le voy a dar otra mano. Si voy a hacer con decoración, podría ser, pero ya les digo, yo no soy muy buena haciendo nail art. O sea, para mí decoración es ponerle cristales, ponerle foil, ese tipo de cosas. Yo suelo hacer más decoraciones de ese tipo. Podríamos probar. Ay, ya sé, tengo una idea, ya que la uña está así de este color. Vamos a hacer stamping. Tengo unas placas nuevas que les mostré en el haul de 11 también, que no probé. Y hay una que es de cosas de Barbie. Ya que estamos con el color y todo, vamos a probar si esa funciona. Bueno, me manché toda. ¡Qué horror! ¡Qué vergüenza, Daniela! Mira lo que estás haciendo. ¡Ay, no lo puedo arreglar! Se ve que se me corrió en la cabina. Bueno, hagan de cuenta que esto no sucedió. Listo. Bueno, ahora sí lo curo bien. Y antes de ponerle el top coat, vamos a probar eso, el stamping. Voy a agarrar el esmalte para stamping negro y la bolsa con las placas. Creo que estaban acá. Ay, a ver. Las tengo que acomodar. No, estas no son. Ah, y esta semana si quieren usamos estos moldes gigantes para hacer uñas super XL. Tengo ganas de hacer. A ver qué onda. Pero necesito ideas de diseños. Acá están las placas. Esta, miren esto. Es muy gracioso. Así que vamos a probar esto. Ah, pero necesito la cosa de stamping, la espátula. Ay, paren que la busco. Y el sello. Si no, ¿qué carajo de stamping voy a hacer? Uy, ¿dónde estará? Bueno, más o menos la uña va quedando así, ¿ven? Que no se nota la unión de costado tampoco. No se nota el escalón ni nada de eso. Bánquenme que encuentre donde dejé
No, pues sin sello no puedo hacer stamping. Tengo uno que está en la gomita, pero ese es chiquitito. Así que no me sirve ese. Excepto que, a ver, paren. Si yo uso... ¿Dónde está? Acá. Este tiene un sello acá de este lado. ¡Ay! ¡No! What the fuck? Se me abrió esto. Y se salieron todos los cristalitos. Espero que no se hayan caído al piso, porque encima son re transparentes. Ay, Dios. Qué inútil, siempre se me cae todo. Bueno, creo que ahí están. Acá hay dos más. Ay, que son transparentes. Bueno. A ver. Ahí lo cerré otra vez. Entonces... No, se abrió otra vez. Che, qué cagada, ¿no? Ahí está. Bueno, cuestión. Este sellito es súper chiquito. Me podría servir para levantar, por ejemplo, estas flores. Este corazón. Esto que dice Barbie no lo va a agarrar completo. El beso tampoco. Esa es la cagada. Es para cositas muy, muy chiquititas. Yo quiero agarrar uno grande. No sé qué hice con la... con el sello. Yo tenía una caja. Ah, creo que ya sé. A ver si está acá. Ok. Se cayó el portarretrato. Digan que no tiene vidrio porque... No, acá no está. Bueno, nos quedamos sin stamping. No, vamos a hacer stamping chiquititos. Y a la mierda. Con esto que es lo que tengo. Y necesitaría así algo para raspar. Eso puedo usar cualquier tarjeta o... Vamos a probar si con cualquier cartón se puede. Vamos a improvisar. Para salir del apuro, a ver qué pasa. Cuestión. Y vamos a ver si estas placas sirven. Porque como ven, hasta tiene el film. ¿Sabían que la primera vez que iba a usar una placa de estas, yo decía, esto no funciona o yo no sirvo para hacer stamping? No, nunca le había sacado esto. O sea, yo estaba intentando levantar algo sobre el plástico azul, imagínense. Qué chabona. Entonces yo quería levantar cositos de Barbie, pero no voy a poder. Así que... porque no veo ninguno chiquititito. Ah, estos puede ser. Capaz que puedo levantar estas. Voy a hacer lo siguiente. Eso lo voy a arrastrar para allá. Sí, sirve esto, ¿eh? Sirve como para arrastrar. Bueno, no hay que arrastrar muchas veces. Eso está mal. Ahora voy a intentar levantar esto. ¡Y no levantó nada! No te puedo creer. Debe ser porque lo rasqué muchas veces. No levanta nada esto. Nada. Bueno. Vamos a limpiarlo. Espero que no sea que me cagaron con la cosa esta de stamping. Porque encima compré como 10 en este lugar. Las tendría que haber probado antes, che. Bueno, vamos a pasarle esmalte para limpiarla. Vamos a probar con otro. Por ejemplo, voy a poner acá un poco de esto, del esmalte. Voy a arrastrar. Y ahí que arrastré voy a ver si puedo levantar algo. ¿Ven? Oh, capaz que no sirve el sello, porque ven qué mal que levanta.
No, es una porquería esto, horrible, miren. Horrible. Esto se saca muy sencillo. Así y listo. Ahora hay que limpiar. Y vamos a probar con otro. Ah, paren, también tengo que limpiar esto. Los sellos se limpian con cinta scotch. Cinta scotch. Yo donde tengo cinta scotch. Acá hay una cinta scotch, a ver. Un poco. ¿Dónde estará el inicio? A veces me puedo pasar una hora buscando dónde carajo empieza la cinta scotch. Ay, Dios. Acá. Ahí, entonces vamos a cortar un pedazo. Y con la cinta, ven, limpiamos perfectamente el sello. Bueno, vamos a dejar la cinta por acá para limpiarlo después nuevamente. A ver. Vamos a probar con esto de acá. Ahí lo pasé despacito. Trato de agarrar lo que dice Barbie, pero no. ¿No ven que no me lo agarra bien? Qué cagada, che. Qué cagadón. ¡Ay, esto es como un esmalte, miren! Justo. A ver si puedo hacer eso. Ahí. Raspo. Y a ver si puedo levantar esta florcita. No me levanta nada, chicas. Pero antes sí hay una que levantó. No entiendo. ¿Será una cagada esta cosa o es el sello lo que no anda? Vamos a ver acá. A ver. Keep calm and nail it. Buenísimo, pero no me entra en el sello. Ay, Dios. Voy a tratar de levantar esta Barbie chiquita. No, es una porquería este sello, no me jodas. Si yo sé hacer stamping. O la placa, ya les digo. Bueno, no importa. Porque no sé dónde está mi otro sello. Como para... Bueno, queda pendiente esto. Me cansé. Me cansé de fracasar. Ay, Dios, por lo menos la uña quedó piola. No, qué bronca, hermano. No puede ser. No puede ser tan difícil. Bueno, nunca más uso esta cosa. Una porquería este sellito. Y encima se me perdió la tapita. La mierda todo, me enojé. No sé dónde carajo está mi cosa para hacer stamping. Lo voy a buscar tranquila, muy despacito. Y en el próximo video que haga en vivo, quiero probar esta. Voy a hacer un... No sé si en mis manos o en tipo press-on. Quiero hacer un set así como todo rosita, todo de Barbie. No sé qué flasheo, porque ni siquiera es que me gustaban tanto las Barbies, pero me emocioné porque compré esto. Bueno, chicas, me despido hasta el próximo vivo. Acá anduvimos probando entonces los cosos estos. ¿Dónde están? Estos. Anduvimos probando estos para extensión. Después también probamos hacer con esto una técnica diferente a la de ayer. La tipo capping y qué sé yo. Ah, y me tengo que sacar esto, que si quieren les muestro otra vez cómo hacer. Vamos acá a donde está la cutícula y empezamos a meter esto despacito y se levanta tranquilamente. Bueno, no estaría pasando, pero sí pasa. ¿Ven? Ahí está, ¿ven?
Y no pasa nada, porque el esmalte tradicional que teníamos, una capita nos queda en la uña y la otra capita queda acá. Entonces mi uña está perfecta, solo tiene resto de producto y qué sé yo, que esto, nada, con quita esmalte sale un coso, ¿cómo se llama? Con un algodoncito o una wipe con quita esmalte, lo sacan tranqui, ven que esto no es nada, no pasa nada, se lavan las manitos y listo. Sí, y si no, los mejores son los sellos pequeñitos de color rosa de 11. Uy, qué lástima. No te puedo creer. O sea, me compré como 10 de estas placas de diferentes cosas. Ahora estoy enojadísima con esto. En el próximo vivo me voy a sentar a probar una por una todas las placas de stamping que compré, porque no puedo vivir con esta incertidumbre. No puedo. Necesito saber si funcionan. Ay. Bueno, ¿dónde están las tapas de esto? Acá tenemos esta. Y la otra, bueno. Me he quedado sin tapa. No, mentira, debe estar por ahí, pero vaya a saber uno dónde. Y encima la tapa de esto también se me perdió. Chicos, soy un desastre. Bueno, me voy. Adiós. Gracias por haber llegado hasta acá. Nos vemos en el próximo video. Chao.